Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora. Hoy en La Intérprete vamos a hablar de la captura de alias Otoniel Sebastián, que es uno de los más grandes criminales del país y que era el líder del Clan del Golfo, una organización al margen de la ley de la mayor estructura en Colombia. Sí, Camila, se trata, yo no sé si es como dijo el presidente, el golpe más importante al narcotráfico en este siglo, pero sí, por lo menos uno de los más importantes. La captura de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, y máximo cabecilla del Clan del Golfo, como decíamos, pues es un golpe de inteligencia militar que se logra de vez en cuando. Antes de la operación Osiris, que fue la que permitió la captura de Otoniel, el ejército y la policía, pues diseñaron decenas de operaciones que fallaron, pues es que la mayoría fallan. Fueron años de rastreo y persecución y por eso, al margen de la tajada política y el contexto electoral, se trata, sin duda alguna, Sebastián, de una captura trascendental. Y quiero que oigamos, antes de seguir, pues hablando de la historia de Otoniel y del Clan del Golfo, el momento en el que el ejército lo encuentra a un hombre escondido en la selva, le preguntan que se identifique y después le leen sus derechos y este es el video que circuló por el mundo. ¿Usted quién es? ¿Cómo es su nombre? ¿Usted alias qué? Otoniel. Bueno, señor. Aquí estamos para respetarle la vida y garantizar sus derechos. Así que todo va a estar bien. Si hablamos del cerebro del Clan del Golfo, o también conocidos como los urabeños o las autodefensas gaitanistas, debemos decir que controlan más de la mitad de la droga que sale de Colombia. Tienen más de 1.500 hombres y operan en cerca de 100 municipios donde son ley y orden. Hablamos del cartel narco más grande y poderoso del continente. Esto puede sonar grandilocuente, Sebastián, pero por eso es que el presidente Iván Duque, el presidente colombiano, dijo que se trataba del golpe al narcotráfico más importante del siglo. ¿Esto será algo exagerado? No lo sé. Pues, por ejemplo, cuando dieron de baja cabecillas de las FARC, que eran una estructura militar más importante, es un buen debate, pero sin duda es un golpe trascendental. Otoniel, Camila, fue encontrado en el Cerro del Yoqui, esto es zona rural de Necoclí, municipio que queda en el departamento de Antioquia, y digamos que parte de la llave del éxito de la operación consistió, ya lo sabemos porque lo han dicho los comandantes, en infiltrar el círculo de máxima confianza de Otoniel. Y quiero que oigamos precisamente a Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Armadas, contar detalles, pistas de cómo fue la operación Osiris. El 4 de enero de este año, el señor presidente de la República convoca una reunión en Cartagena a todo el mando militar y policial, a la cúpula militar y policial, con el señor ministro de la Defensa, en ese entonces, nuestro querido doctor Carlos Holmes Trujillo, y se define un dinamizador contra este bandido alias Otoniel. Teníamos que acelerar la campaña contra este bandido y nos focalizamos de lleno en el Nube Paramillo, que es donde este bandido tenía su área base. Hay una concentración muy importante de efectivos de fuerzas militares y policías. Estamos hablando de más de 900 hombres, inclusive artillería, comunicaciones, logística, inteligencia propia y de la cooperación también internacional. Y el 15 de octubre de este año tenemos una reunión muy importante acá en una guarnición en Bogotá, donde nos reunimos con los mandos policiales, con los mandos de fuerzas militares, que tenían ya prácticamente refinada la inteligencia y un plan operacional. Un plan operacional que ya no nos daba más espera. La historia de Otoniel es la historia de muchos hombres y mujeres en Colombia. Y es que es una persona que nació en la guerra, vivió en la guerra y está capturado en medio de la guerra. A los 16 años, Otoniel entró a las filas del EPL, en donde operó en varias zonas del noroccidente del país. Después entró a las FARC, para unos años después pasar a combatirlas, porque Otoniel pasó a ser paramilitar en el bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia en los Llanos Orientales, junto a don Mario, de quien era pues muy cercano. O sea, Otoniel desde niño estuvo en la guerra. Y ya en estos días hemos oído y leído personas que lo conocieron, expertos que saben quién es Otoniel y lo que cuentan es tremendo. Es, Camila, un hombre muy despiadado y que nunca vaciló al momento de ejecutar traidores, soldados, niños, secuestrados. Es un criminal con el perfil
digámoslo así, del viejo combatiente del conflicto rural colombiano, que se crió lejos de las ciudades, ajeno a los círculos de la política tradicional. Dicen que era tosco, muy frío y sanguinario, y digamos que nunca, a pesar de ser riquísimo, nunca tuvo la pretensión de vivir entre comodidades y acumular bienes para disfrutarlos, como por ejemplo otros narcos del corte de Pablo Escobar. Yo creo que, Camila, Otoniel es todo un símbolo del típico patriarca de la violencia colombiana. Mire, la tentativa de capturar a Otoniel viene desde hace mucho tiempo. Esto no es de ahora. Además, varios gobiernos han intentado han intentado lo que logró el gobierno del presidente Iván Duque, y esto no fue pues una misión sencilla. Por ejemplo, en el 2015, el gobierno dio inicio a la operación Agamenón, que buscaba desmantelar por completo al Clan del Golfo. Durante 4 años fueron abatidos 14 de sus más importantes miembros y capturaron unas 1.500 personas, entre esos 15 familiares de Otoniel, pero no dieron con él. No pudieron, y digamos que ha sido una cadena para llegar al día de su captura, y una de las personas que más tiene que ver en esto, que más dedicó tiempo a seguir las huellas y las pistas de Otoniel, es la exfiscal Claudia Carrasquilla. Ella trabajó, Camila, en el Departamento del Crimen Organizado, y hablamos con ella, nos relató detalles del prontuario de Otoniel, de sus gustos y pues sobre todo de lo cruel que era. La captura de Otoniel no significa que se haya acabado esa estructura delincuencial. Por el contrario, quienes vienen a sucederlos, como es Chiquito Malo, como es Siopas, como es el mismo Gonzalito, pues podrían querer tomar el poder de la estructura delincuencial a sangre y fuego, porque son unos hombres bastante sanguinarios, son unos hombres que están formados en la guerra. Y muy seguramente, y lo que se ha visto usualmente cuando un cabecilla tan importante como Otoniel buscan estar en el poder, y lo hacen a sangre y fuego, como lo dije anteriormente. Otro testimonio interesante de la exfiscal de Carrasquilla, Sebastián, es la explicación que ella da de por qué fue tan difícil capturar a Otoniel y a los miembros del Clan del Golfo. Pues principalmente porque ellos lograron corromper y permear a agentes del Estado para su beneficio. Y eso no es la primera vez que pasa, es un drama que tenemos en Colombia. Escuche lo que dice la exfiscal. Y realmente la cooptación de Estado por parte de la organización delincuencial fue evidente. Y eso quedó establecido a través de los jueces que fueron capturados posteriormente, que le otorgaron libertades, como el caso de Nini Joana Úsuga, y al igual que alias El Flaco y alias Muelas, como también pasó con alias El Soldado, al igual que un juez de Montería que también ordenó la libertad de otros integrantes del Clan del Golfo, como también hubo miembros de la fuerza pública que también fueron vinculados a esta organización delincuencial, y esto es cooptación de Estado, y esto hizo más difícil, en verdad, la captura de alias Otoniel, pero también era toda esa estructura de seguridad que él tenía. Y quizá, Camila, el lado más macabro de Otoniel era su predilección por las niñas, por las adolescentes, niñas entre 12 y 15 años. Hay muchos testimonios de abusos a varias adolescentes. Él lo que hacía era, imagínese usted, aprovecharse de la condición de pobreza de algunas familias, y lo que hacía era darle dinero a los padres de familia para que perdieran estas niñas la virginidad con él. Esto es algo que relató en esta semana, que contó el director de la policía, Jorge Luis Vargas, imagínese. No, pues es que incluso, Sebastián, según inteligencia de la policía, fue encontrada una menor de 15 años en la casa en donde encontraron a Otoniel en Urabá. Por ejemplo, un caso de una persona que vive en Europa gracias al apoyo de organizaciones que le ayudaron para irse allá, que es víctima del Clan del Golfo. Nos contó a Camila algunos de los horrores que vivió por culpa de Otoniel y de sus lugartenientes. Lo sucedido fue en el 2002, ¿vale? Entonces, vulnerablemente caímos en una trampa. No fui yo sola, fueron varias mujeres. El agobio es impresionante. El abuso fue aterrador. Porque sé que fue Otoniel, porque el señor Otoniel, porque
no lo mencionaban a diario, pero sí decían el jefe. El jefe dio la orden, el jefe, y yo no sabía quién era el jefe en el momento. Tengo conocimiento de el que yo en el momento hicimos un retrato hablado y a él le dieron captura y resulta y sucede de que él operaba a través de la orden de este señor, ¿sí? El miedo es caótico, tú quedas plasmada, quedas con muchas huellas, quedas con muchas secuelas, con muchos miedos. Ahora la pregunta es qué va a pasar con el Clan del Golfo en la era post-Otoniel. ¿Se van a fragmentar? ¿Van a empezar a pelear entre ellos? ¿Quién va a asumir el liderazgo? Hubo un analista que se llama Iván Díaz, experto en seguridad y defensa, que habló esa semana con Noticias Caracol y esto fue lo que explicó. Hay que señalar que Otoniel no es el primer cabecilla máximo de este grupo que ha sido derribado. Antes que él han habido otros, pero siempre que esto ha sucedido, en tanto esa naturaleza piramidal ha sido muy difícil para la organización. Y en este caso sí que lo va a hacer por lo que él significa, no solamente en términos legales y judiciales para Colombia, sino muy especialmente para los Estados Unidos. Y la información que al final del día él termina otorgando, que siempre sucede cuando logramos extraditar estos capos, le va a hacer muchísimo daño a la organización. Y el otro frente abierto, Camila, es el tema de la extradición. ¿De dónde va a cumplir pena primero? ¿Si en Colombia o en Estados Unidos? Porque ya es requerido por 3 cortes federales de ese país. Fíjese usted, vea. La primera, la Corte del Distrito Sur de la Florida, la Corte del Distrito Oriente de Nueva York y la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Las 3 cortes, Camila, han solicitado al gobierno colombiano para que Otoniel responda por crímenes de narcotráfico en los Estados Unidos. Incluso, imagínese el júbilo con el que celebró ese país la captura de Otoniel, que en un tuit la Embajada de los Estados Unidos celebró y felicitó pues el logro que hizo Iván Duque y las fuerzas militares. Pero por eso es que hay un gran debate, porque escuche usted a una de sus víctimas que dice que la extradición de alias Otoniel sería una bofetada para todas aquellas personas que fueron víctimas de este gran criminal. No puedo ejercer mi carrera, no puedo estar con los míos, y entonces el señor Otoniel se lo llevan muy tranquilo para Estados Unidos, y ya Estados Unidos no lo regresa, porque ya lo sacan y ya no, nosotras las víctimas, las que sufrimos, las que ese clan atropelló tan vilmente, sí, porque lo mío sí fue más fuerte, sí, lo puedo decir. Por eso es que a mí me tienen con psiquiatra, con psicólogo, hasta con medicación, porque por no dejar que le hicieran daño a una niña, yo hágamelo a mí, porque en ese momento tenía 40 años. Entonces, un revólver 38, hagamos fiestas con el cuerpo de Andrea, y entonces cogen muy campante. Entonces, ¿dónde quedan las víctimas? ¿Por qué no vulneran de esa manera? ¿Por qué vulneran nuestros derechos? Él tiene que pagar en Colombia. Pero no solo eso. Escuche también al senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien antes de que llegara el gobierno del presidente Iván Duque, estuvo en una misión para lograr unas conversaciones con el Clan del Golfo y que se sometieran a la justicia. Y según lo que dice el senador Cepeda, cuando entregaron un informe por parte del Clan del Golfo, explicaron cómo era la estructura criminal y son supremamente poderosos. Dice el senador Cepeda, que lo invito a que lo escuche, que no va a servir de nada haber capturado a Otoniel, porque esto es un problema mucho más de fondo. Bueno, efectivamente, entre los años 2015 y 2018 se produjo un importante esfuerzo que lastimosamente no ha sido bien conocido por la opinión pública por las condiciones de confidencialidad que tuvo, en el que se intentó el sometimiento a la justicia, no una negociación, debo dejar eso de manera muy clara expuesta, para que el Clan del Golfo, que sin lugar a dudas es la más poderosa organización armada que hay hoy en el país, se sometiera a la justicia a través de una norma que permitiera una flexibilización, de ninguna manera la impunidad, pero sí una flexibilización del tratamiento judicial de estas personas y poder lograr de una manera colectiva, como se ha ensayado en otros momentos de la historia del país, de la historia reciente del país, pues una desmovilización.
Y debo decir que esos esfuerzos avanzaron de una manera muy significativa, pero se frustraron en el último momento porque yo creo que hay fuerzas muy poderosas en el país que no quieren permitir que ese tipo de desmovilizaciones se den. Finalmente, quien va a aceptar la extradición o no de Otoniel será la Corte Suprema de Justicia. Lo que ocurre es que hay voces, como una que acabamos de oír, de víctimas que piden que primero Otoniel pague por sus delitos en Colombia y le responda a la justicia del país antes de viajar a los Estados Unidos. Y otro escenario, menos probable, es que sea aceptado en la JEP como actor político del conflicto. Lo que pasa es que él ha delinquido después de la firma del proceso de paz y parece difícil que se dé ese escenario. Ay, ¿cuándo vamos a acabar con el conflicto y la guerra en Colombia? Es la gran pregunta que tenemos todos. ¿La captura de Otoniel será un pasito hacia allá? No lo sabemos. Ese es el gran interrogante. Así llegamos al final de este podcast de La Intérprete hoy en este capítulo, Sebastián. Nos volvemos a oír la otra semana, ¿no? La otra semana y yo creo, Camila, que Otoniel es una anécdota más de un proceso que se reproduce a sí mismo, que es complicado que se acabe así. A ustedes gracias por escucharnos. Ya saben, estamos todas las semanas con un episodio nuevo explicando situaciones y coyunturas de la realidad nacional y de la realidad internacional. Estamos en todas las plataformas digitales. Nos oímos la próxima semana. La Intérprete se escucha en todas las plataformas digitales. Un capítulo nuevo cada semana.